Saludamos a la señora Cecilia Velázquez, ella es subcoordinadora nacional de Pachacutic. Señora Velázquez, un buen momento para realizar una evaluación de lo que ha hecho la Asamblea. Uno de los importantes bloques en la Asamblea es Pachacutic. La Asamblea se retira este periodo vacacional con una serie de cuestionamientos que se han dado por sus actuaciones, y allí Pachacutic está de por medio. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo realizado en 6 meses y algo más de actuaciones de la Asamblea. Buenos días, Gustavo, qué gusto, siempre a las órdenes. Sí, han pasado 6 meses ya de haber implementado o integrado o de haber reorganizado la Asamblea Nacional con las elecciones del 2021, en la que han sido electos 27 señoras asambleístas del movimiento Pachacutic, que ahora la tenemos vigente únicamente 25 asambleístas. Estos 6 meses espero que haya sido de análisis, de reflexión, de conocer del funcionamiento interno y externo de la Asamblea Nacional, el de que les haya permitido de alguna manera hacer todo un recorrido de esta institución frente a los integrantes que ya pasaron y dejaron, obviamente, en las funciones y que no les fue muy bien, que terminaron con un porcentaje bastante bajo frente a la población. Y en ese sentido, yo al menos tengo muchísima fe y esperanza para el 2022 puedan iniciar con pie derecho. Al menos eso sí, desde el movimiento Pachacutic estamos muy seguros. Vamos a entrar a un proceso de evaluación en estos días y a una replanificación para poder cumplir con la agenda legislativa con la que ganó la organización política, con la que el pueblo ecuatoriano confió y dio su voto para que lleguen los 27 asambleístas. De eso estamos conscientes. Doctora Velázquez, muy buenos días. ¿Cómo visualizan ustedes la posibilidad de una declaratoria de inconstitucionalidad luego de lo acontecido al interior de la Asamblea Nacional, que permitió que este proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico, esta reforma tributaria, entre en vigencia por el Ministerio de la Ley? ¿Hay avances ya en esto? Haya presentada la demanda de inconstitucionalidad. Seguirá su proceso, habrá sus respuestas, no sé si sabemos ahora o mañana, respuestas pero que sean contundentes en beneficio de la población ecuatoriana, pero ahí también sin decir a la población ecuatoriana que no solamente depende de los 25 asambleístas de Pachacutic, apenas somos 25 de 137 voluntarios que tiene la Asamblea Nacional, y claro, cada bancada, cada organización política con la verdad bajo el hombro. Entonces ahí no hay cómo llegar a acuerdos, sabiendo que el Parlamento, la Asamblea, es un espacio de diálogo, de consensos, de acuerdos, de debates, pero que se tiene que llegar a acuerdos por el bien del país. Sin embargo, esto una de las leyes más, entre las más importantes, no han sido aprobadas dentro de la Asamblea Nacional como debería haber sido, por incomunicaciones o simplemente porque no estamos de acuerdo con un bloque, con otro bloque. Ese es nuestro punto de vista desde la dirigencia nacional, al menos por nuestros compañeros de los asambleístas que tenemos, quienes también tienen sus diferentes puntos de vista. El objetivo común, el objetivo que nos une, es llevar adelante la agenda legislativa, llevar adelante el proyecto político y responder a la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el proyecto político actual de Pachacutic? Pachacutic ha recibido muchas críticas, no solamente desde sectores externos. Hay legisladores de Pachacutic o dirigentes también locales de Pachacutic que critican la actuación de Pachacutic en la Asamblea. Bruno Segovia, ex Pachacutic, señalaba que la división de Pachacutic es evidente. Esto se ha visto, por ejemplo, en lo que sucedió dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales. Segovia señaló que Guadalupe Llori es la principal facilitadora para el gobierno en la Asamblea. Y vimos escenas como lo de la reforma tributaria, que si no aprobada, sí facilitada por la actuación de Pachacutic, pasó y se convirtió
en Ley de la República, mientras aquí en Cuenca los principales dirigentes de Pachacutic llamaban a protestas por lo que hizo la Asamblea. ¿Cómo se explican estas situaciones? El movimiento Pachacutic siempre va a estar observado porque es una de las primeras fuerzas políticas del país a nivel, en todos los territorios, y claro, y somos la piedra en el zapato para las diferentes organizaciones políticas que están pensando únicamente en procesos electorales y no en hacer de manera contundente los debates, los análisis de los diferentes proyectos de ley, incluido la reforma tributaria, donde no se ha llegado a acuerdos para poderlos aprobar. Sin embargo, el movimiento Pachacutic, a pesar de tener los diferentes puntos de vista, que así es en democracia, porque no existen dueños del Pachacutic, no existe una sola persona o un dirigente imponiendo o haciendo y diciendo qué es lo que tienen que hacer el resto. Todos opinamos, todos estamos en la libertad de expresar lo que sentimos, siempre y cuando esto vaya encaminado al proyecto político, sin salirnos de los principios políticos e ideológicos de nuestra organización política. Los que critican no tienen ningún derecho a criticar, como por ejemplo el que salió abandonando las filas de Pachacutic. Eso es inaudito, eso no lo vamos a aceptar. Que vayan y critiquen en su movimiento, en su organización, en lo que quieran. Ellos salieron y deben dejar en paz. No quiero volver a topar el tema de la gente que han abandonado. No, pero hay otros sectores que no son precisamente los que han abandonado, señora Velázquez. Es la propia CONAIE. Entendemos que la CONAIE es una estructura de gobierno de los indígenas, o respóndanos usted, ¿es o no la CONAIE el gobierno de la sociedad indígena? Y la CONAIE ha criticado muy fuertemente a los legisladores de Pachacutic y a la organización, incluso llegando al punto de amenazar con separar a Pachacutic de la CONAIE. Exactamente, usted lo ha dicho, gobierno de los indígenas, eso es la CONAIE, y no de toda la población indígena. Yo soy CONAIE, yo pertenezco a una de las estructuras fundamentales de la CONAIE, y nuestro gobierno de la CONAIE pertenece a las 14 nacionalidades y a los 18 pueblos, pero no de todos los indígenas. Primera aclaración. Segunda aclaración, usted lo ha dicho, nos han amenazado de retirar de la CONAIE. El movimiento Pachacutic es el brazo político electoral de la organización indígena, en este caso de la CONAIE, pero el movimiento Pachacutic no solo responde a la organización indígena, responde al pueblo ecuatoriano. Es una organización política electoral, tiene 25 asambleístas que recibieron la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos, de los votantes. Queda claro en eso. Segunda cosa, la opinión de la dirigencia es una cosa y otra es la opinión de las estructuras organizativas. Las estructuras organizativas de las que nosotros, la mayoría de los dirigentes del movimiento Pachacutic, también pertenecemos a la organización indígena, en este caso de la CONAIE. Nosotros obedecemos a esas estructuras. A nivel de las bases existe total unidad. Que los dirigentes tengamos puntos de vista, sí señor, esa es la verdad, tenemos puntos de vista, pero aquí no estamos para separar, para dividir. Los que no son Pachacutic son los que critican a su propia organización política. Doctora Velázquez, ¿cómo trasladar esta unidad de las bases ya a la gestión que realizan, por ejemplo, los asambleístas de Pachacutic? Ha habido denuncias, observaciones de fraccionamientos al interior de los legisladores de Pachacutic dentro de la Asamblea Nacional. Se ha advertido inclusive que hay un sector que estaría gobernando, entre comillas, con el gobierno nacional, y una de las figuras a las que se ha expuesto en este contexto ha sido a la presidenta Guadalupe Llori. Bueno, el gerente de la radio, el gerente de la televisión tiene derecho a cabildear con sus homólogos o con el resto de los medios de comunicación, así como con nosotros, con la sociedad civil, con los representantes de las organizaciones políticas o de las organizaciones indígenas. Ese es el rol de las autoridades, el diálogo. Una cosa es dialogar y otra cosa es vender los principios de su organización política.
Es necesario el diálogo, es necesario los consensos, es necesario los acuerdos en función de la mayoría de los ecuatorianos. O sea, no podemos decir que porque Guadalupe Liori es del movimiento Pachacuti, está liderando la asamblea, no tiene derecho a dialogar con el gobierno o con el resto de la institucionalidad del Estado. Ese es su papel, ese es su rol y que tiene que cumplirlo. Insisto, otra cosa es que el diálogo les sirva para beneficios personales o que vayan a claudicar los principios del proyecto político. Ahí igualmente creo que no hay para dónde perderse, esa es la función que tiene. Ahora, los puntos de vista, dice que es evidente la división del movimiento Pachacuti al interior de la asamblea. Justamente es gracias a aquellos que pregonan la unidad, pero en la vida práctica se vuelven impostores, se vuelven chantajistas o nos amenazan, etcétera, y ellos son los que están levantando este malestar interno. Sin embargo, ¿Puede indicar a quiénes de los legisladores de Pachacuti se refiere usted? Déjeme decir, la organización política, nosotros como dirigentes, no vamos a permitir que haya divisiones. Y de hecho, no. ¿Quiénes son los asambleístas que están generando la división? Los asambleístas tienen frente a los compañeros dirigentes. ¿Quiénes son los asambleístas que están generando esta división? No, yo no he dicho de asambleístas, son algunas dirigencias que tienen con justo derecho intenciones electorales a futuro, y eso es notorio, y ustedes los medios de comunicación siempre también nos han ayudado a recordar este asunto que hay entre los compañeros dirigentes. Ahora, ¿no se está dando, señora Velázquez, un problema en las organizaciones indígenas? ¿No se están confundiendo los intereses de cada una de las organizaciones? En este caso, nos referimos a la CONAIE y a Pachacuti con los intereses de la sociedad indígena. Pachacuti tiene su discurso, la CONAIE tiene el suyo. Hay dardos que se envían de un lado para el otro, pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la real representación de los sectores indígenas de Ecuador? Los representantes natos de las 14 nacionalidades y de los 18 pueblos que se concentran dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, es el Consejo de Gobierno de la CONAIE. Los representantes del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que abarca en las 24 provincias, las 3 delegaciones en el exterior, y que no solamente responde al movimiento indígena, sino a los sectores sociales empobrecidos de este país, es Marlon Santi. Igual nos quedamos con la confusión de la auténtica representación de los indígenas, es decir, por auténtica me refiero a aquella que tendría el apoyo mayoritario de las comunidades indígenas de Ecuador. ¿Cómo deducir esto? Le insisto, la CONAIE tiene su propio Consejo de Gobierno que está presidida por Leonidas Issa. No hay para dónde confundirlos. Y el movimiento Pachacuti, su máxima representación es Marlon Santi. No hay para dónde confundir. Lo que el compañero Issa responde es a las bases de la CONAIE. Y el movimiento Pachacuti, el compañero Marlon Santi, responde a las estructuras del movimiento Pachacuti en las 24 provincias del país y en las 3 delegaciones del exterior. Ahora, algo que entendemos, señora Velázquez, escuchando el discurso del señor Leonidas Issa, bajo su lógica, él señala que Pachacuti debe estar bajo el control de la CONAIE, que Pachacuti u otros espacios de los indígenas, otras organizaciones, no pueden tener iniciativa propia. Voy a irme a la parte inicial. El movimiento Pachacuti no tiene dueños, no tiene impositores, no se decide desde la cabeza, no se imponen ni hay chantajes. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro compañera o compañero dirigente, el de opinar, el de generar opinión, el de dialogar, el de reunir, el de consensuar, el de discrepar de acuerdo a las realidades. Así es que si queremos tener control sobre todas las cosas, no es posible, porque ahí estaríamos perdiendo
justamente uno de los principios del movimiento indígena y del movimiento político, la diversidad. Pero se puede... Ese es nuestro sentido, la diversidad. Si queremos opacar la diversidad, estamos totalmente fuera de foco. Pero se puede decir lo mismo de la CONAIE. ¿La CONAIE tiene dueños? No, por eso he dicho que no tenemos dueños, no hay imposiciones. Lo único que quiero que quede claro para la organización social y política es que las dos juntas podemos llegar bastante lejos en beneficio del Ecuador. Pero si nos queremos imponer, queremos opacar liderazgos, no habrá respuestas positivas. ¿Cómo mira usted esas posiciones evidentemente y francamente impositivas del señor Issa? Frente al movimiento Pachacuti no hay ninguna imposición. Nosotros seguimos con la democracia, con la participación abierta de todos los sectores y mucho más cuando nos referimos al Consejo Político Nacional. Es la máxima autoridad la que toma las decisiones políticas a nivel de nuestra estructura. Entonces ahí no hay imposiciones. Y además, le quiero decir que dentro del Consejo Político Nacional está la representación de la CONAIE, en este caso el presidente o su delegado, así como también de la organización regional de la costa, la regional amazónica y la regional de la sierra. ¿Y las amenazas de separación, cómo deben ser interpretadas? Simplemente amenazas, porque nosotros somos CONAIE y Pachacuti los que estamos al frente en este momento. Pero la mayoría quienes integran la organización política no son de la organización indígena, en este caso no son de la CONAIE. Sin embargo, hay un nivel de respeto y de coordinación, no de imposición. Nos vamos en la línea de coordinar y de respetar cada una de las estructuras que tiene tanto la CONAIE como el movimiento Pachacuti, pero esto va mucho más allá. Lo que hacen es utilizar los diferentes medios, a los diferentes dirigentes o compañeros y compañeras de nuestra organización política para dividirnos. Y eso no lo van a conseguir. Tendremos diferencias, tendremos puntos de vista, pero en el momento de nuestra actuación siempre estamos unidos y así vamos a seguir en la resistencia y en el proceso histórico, tanto reivindicativa como política electoral. ¿Cuál es? Siga, Rosana. Sí, quería que de pronto, en honor al tiempo, también avanzar, doctora Velázquez, en otros temas que también vale la pena analizar ahora, y uno de ellos tiene que ver con las protestas que han advertido algunas organizaciones sociales, entre ellas la misma Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, frente a algunas acciones del gobierno nacional. Uno de ellos tiene que ver con la situación de los combustibles, otra con la aprobación, que ya habíamos hecho mención hace un momento, de esta reforma tributaria. El día de ayer el presidente de la República hizo un anuncio sobre el incremento de $25 al salario mínimo. Nos gustaría conocer cuál es la posición de ustedes, si apoyan o no, y para cuándo estarían previstas estas movilizaciones o protestas, o quizás el anuncio del presidente de alguna manera apaciguó esta posición. A ver, voy a empezar por el último. El incremento de los $25 al sueldo básico, que es de 400, que ahora será 425, me parece positiva la respuesta finalmente. Al no subir absolutamente nada al sueldo básico, para los trabajadores sería terrible. Por lo menos $25, aunque la canasta familiar esté rebasando los $700. No hay coherencia en ese sentido. Sin embargo, creo que es positivo esto para los trabajadores, para aquellas personas que dependemos de un sueldo, me parece importante. La reforma tributaria, no hubo consensos dentro de la Asamblea Nacional, no hubo un diálogo que debería darse, un diálogo, un acuerdo, un consenso entre las diferentes bancadas, con la finalidad de que esta sea aprobada y vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. Lo peor que se pudo hacer dentro de la Asamblea es dejar esto que pase por el Ministerio de la Ley. O sea, eso no es adecuado, porque va sin ninguna reforma de lo que los asambleístas o el pleno de la Asamblea debatieron, analizaron. El tema de la movilización, habrá que preguntar a los compañeros dirigentes de la CONAIE. Yo, en caso de
esta convocatoria y sea un acuerdo, tomadas las decisiones dentro de las grandes asambleas, dentro de los consejos ampliados. Por supuesto que nosotros participaremos, pero no somos los convocantes porque no somos los dirigentes, finalmente somos de las estructuras de base, y cuando la organización toma una decisión, ahí estaremos siempre participando. Como organización política, lo que sí decimos es que necesitamos generar empleo, generar trabajo, crear las condiciones a través de las leyes, en este caso de nuestros compañeros asambleístas. Insistimos de que se den los espacios adecuados para ir debatiendo ya las leyes y no estemos solamente discutiendo una o dos temas del Ejecutivo, sino que nos concentremos ya en el análisis, los debates y aprobación de las leyes. Para ello requerimos de una socialización también adecuada, técnica, administrativa y jurídica a través de las casas legislativas que tiene la Asamblea Nacional. Se pueda hacer esto de la socialización y sea la sociedad civil en su conjunto de sus propias opiniones, y no solamente quede en opiniones, sino también que sean acogidas por el Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Velázquez, ¿cuál es su criterio, y si es que se puede generalizar esto, el criterio de la organización de Pachakutik sobre la reforma tributaria, sobre lo que sucedió con esto? ¿Cuál es la posición oficial? El proyecto alternativo presentado por Pachakutik, le decimos con todo el respeto, pero traduce la forma en que varios analistas lo han visto, ha sido calificado como un mamotreto desde el punto de vista legal, una salida, un intento de lavarse el rostro para salir de la situación. ¿Cómo mira usted esta actuación global de Pachakutik, incluyendo en esto a quien se le acusa más directamente, la presidenta de la Asamblea? Sí, insisto que el movimiento Pachakutik siempre estará en el ojo del huracán, porque somos la representación del pueblo empobrecido de este país, de los sectores sociales organizados. Ahí no cabe duda tampoco, y nosotros con la frontalidad del caso también les decimos que no solamente depende del movimiento Pachakutik para aprobar o desaprobar una ley, para solicitar o no el archivo de una ley, o solamente por la abstención de 3 o 4 pasa lo que pasa. No es así. Como digo, dentro de la Asamblea lo único que cuenta, a más del debate, se dan dentro de la Asamblea, banda de votos, y es la mayoría de votos para la aprobación o desaprobación de cualquier proyecto de ley. Y el movimiento Pachakutik, con los puntos de vista que tiene, claro, va a ser siempre cuestionado, pero no vamos a perder esa esencia de que nosotros somos tan democráticos, tenemos nuestros puntos de vista, pero con un objetivo claro, que es la construcción del Estado plurinacional. Para ello necesitamos crear leyes que permitan a la sociedad ecuatoriana mejorar sus condiciones de vida, mejorar el sistema de educación, mejorar el sistema de salud, que haya una política pública y recursos para el fomento productivo, para el pequeño y mediano productor, para que exista una subvención para la agricultura y para la soberanía alimentaria del cual todos los días vivimos. Ese es nuestro anhelo y nuestro referente para seguir luchando dentro de la Asamblea Nacional. De este amplio programa y de estas múltiples aspiraciones, ¿qué es lo que esperan lograr ustedes como bloque legislativo en el 2022? Aprobar la ley de reducción de los intereses, que está ya presentado y calificado por el CAL, al igual que la ley orgánica de soberanía alimentaria y su política pública en prioridad para el país, que también está presentada y aprobada por el CAL, que entrará ya el debate de acuerdo a sus respectivas comisiones. Igualmente el proyecto de ley de comunicación alternativa, comunitaria, democrática que debe existir en el país, al menos como prioridades. Son estas leyes que podamos aprobar en el 2022 y ojalá pueda entrar en vigencia lo más pronto posible. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A usted, señor Cardoso, y muchísimas gracias. Bendiciones a cada uno de ustedes. La señora Cecilia Velázquez es subcoordinadora nacional de Pachakutik.